Vamos a hablar con él de este cierre, ¿no? Este cierre del 2024, el balance de lo que sucedió a nivel Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, a ver, Andrés, si ahora nos escuchás. ¿Hola? Yo escucho bien, ¿eh? Ahora bien. Nosotros también. Ahora, bueno, Ahora nos volvió la respiración. Yo los escuchaba todo el tiempo. Bueno, bienvenido. Me rebota un poquito la voz cuando hablo. Bueno, a ver si lo corregimos, decinos si estás cómodo y avanzamos. A ver ahora. Bueno. No, me sigue rebotando la voz, pero bueno, le vamos dando. A ver, bueno, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que comentaba que hace rato que venimos con la agenda de la ciudad, un poco prestándole atención, ¿no? Siempre lo hacemos, pero estas últimas semanas hubo temas muy importantes. Y a mí me gustaría que arranquemos hablando del presupuesto, ¿no? ¿Qué pasó con el presupuesto y en qué situación quedó el distrito? Podríamos decir que siempre fue uno de los que más recursos tiene, ¿no? En el país. Exactamente, sí. El presupuesto de la ciudad es uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, luego no del presupuesto nacional. Estamos hablando de 14 billones de pesos que tiene la ciudad. Este número ha sido incrementado después de la famosa transferencia de los servicios de seguridad a la ciudad de Buenos Aires. Un dato interesante para que se tenga en cuenta es que desde el 2016, por ejemplo, ¿no? Hasta hoy, lo que implicó la transferencia por los servicios de seguridad a valores reales de hoy son 5 billones de pesos. Ajá. Ahora, vos me decís, bueno, eso se ve reflejado en un mejor servicio, en más seguridad en los barrios, en una mayor presencia del Estado en la ciudad en áreas claves. Eso no se ve. Y lo lamentable fue que en la discusión del presupuesto que tuvimos en la última sesión, que fue una sesión maratónica que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 de la mañana del otro día, el presupuesto lo terminamos votando a las 5 de la mañana porque, producto de la gran crisis política que tiene el macrismo en la ciudad, no podía hacerse de los votos y se dio una discusión bastante triste, si se quiere, porque terminó cerrándose el presupuesto con el voto positivamente con el voto de Ramiro Marra, cuando previamente había hecho una declaración por redes sociales diciendo que él aprobaba, se dio un recorte en el gasto de 300.000 millones de pesos. Nosotros al día de hoy no tuvimos acceso al dictamen y no sabemos en dónde fue el recorte a ese gasto monumental. Por ende, nuestro voto fue negativo por parte de Unión por la Patria, porque aparte de ese ajuste que no sabemos a qué área del gasto se aplicó, nosotros entendemos que es un presupuesto que no está dando respuestas a los problemas reales que tienen los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Es un presupuesto que no recepciona la grave crisis provocada por las políticas de Milei en el territorio de la ciudad, ¿no? Y en los distintos planos, en el plano educativo, en el plano de la salud, ni que hablar, por ejemplo, con lo que son nuestras personas mayores. Recordemos, Andrea, Víctor, que la ciudad de Buenos Aires tiene el porcentaje más alto a nivel país de su población mayor de 65 años. Estamos hablando de un 22% de la población son personas mayores. Acá el ajuste de Javier Milei pegó muy fuerte y no vimos nada, absolutamente nada en el presupuesto para el año que viene de algún tipo de política para morigerar el fuerte impacto que ha tenido, por ejemplo, en este caso, en las personas mayores de nuestra ciudad. Uh-huh. Así en todas las áreas, Vemos que si a vos te interesa hablar del presupuesto, tuvimos una caída este año de los ingresos brutos de la ciudad del orden del 35% en términos reales. Esto se debe a dos motivos fundamentales. Una es la caída en la actividad económica brutal que tuvo el país y en particular la ciudad, y después que la ciudad dejó de percibir ingresos brutos por las famosas LELIC que pasaron ahora a manos del Tesoro Nacional, y entonces ahí la ciudad deja de percibir ingresos brutos. Ahora vos me decís, bueno, ¿qué tipo de política anticíclica ha desarrollado la ciudad? Ninguna. Claro. Nada. No hay ningún tipo ni de política, de hecho tiene un fondo anticíclico la ciudad, 300 millones de dólares, y tampoco los aplica. Es decir, la ciudad mira por otro lado, la ciudad está abandonada, hay una falta de gestión impresionante en todas las áreas, hay subejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto que hay subejecución? Que más allá de la direccionalidad del gasto,
no se ejecuta lo que tienen que ejecutarse. La información que nosotros estamos manejando, porque no es online, sino que es extemporánea, estamos hablando de una ejecución del orden del 50%, ¿no? Hasta el tercer trimestre, con lo cual es gravísimo el abandono que hay en la ciudad, es impresionante la falta de gestión en todos los órdenes. Entonces, bueno, hay no solamente una crisis gravísima por falta de gestión por parte de Jorge Macri, sino que también atraviesa una crisis política. Claro. Una crisis política que vos me decís, bueno, un balance anual, el balance negativo, pero hay que hacer una mirada más panorámica histórica y ver que estamos en presencia del fin de un ciclo político en la ciudad que terminó en el año 2007 y que va a terminar indefectiblemente en 2027, porque estamos atravesando justamente una etapa de transición política, el inicio del fin del macrismo en la ciudad. Bueno, hay coincidencia en el análisis con otros de tus compañeros de bancada de acá de Cava que estuvimos conversando, porque bueno, nos contaban justamente que ya no cuentan con el apoyo unánime, ¿no?, de los bloques que antes los estaban acompañando. Entonces, bueno, a partir de esto veremos qué pasa con Jorge Macri, ¿no?, en la próxima elección, si finalmente esa hegemonía que tienen o que tuvo hasta ahora el oficialismo en la ciudad continúa o termina. Sí, evidentemente acá, como te decía, hay un grave problema en la gestión de la ciudad. Pero eso es por la personalidad de Jorge Macri, no se lo ve trabajando en las gestiones, o ¿cómo lo describirías? No, yo describo. ¿O es un problema de equilibrio de fuerzas en legislatura? Se da, mira, principalmente hay un desconocimiento por parte de él de la ciudad en tanto territorio, sí, del estado de la ciudad también, hay un desconocimiento por parte de sus cuadros técnicos y de sus cuadros políticos, y también se da, está impactando también la crisis política del macrismo con Milei, en general, digamos. Entonces, vemos que acá se determinó un alineamiento hacia las políticas de Javier Milei, y obviamente el electorado mismo del macrismo no va a elegir una falsa copia y va a ir por el verdadero, ¿no? Entonces vemos acá que se está dando una migración muy fuerte de los votos del macrismo más duro hacia Milei, con lo cual acá la premisa política que nos rige para el año que viene, fundamentales, como lo ha señalado Cristina, es Milei ante Milei. Entonces yo creo que nos cabe a nosotros, al peronismo de la ciudad, ir construyendo una alternativa que marque justamente un camino y un proyecto de ciudad distinto al que viene ejecutándose va a ser al 2027 o el año que viene, van a ser 18 años, y lo que vemos que del lado de la fuerza política de Milei lo que propone es profundizar eso a niveles de un corrimiento del Estado, total, como lo que está haciendo a nivel nacional. Eso, Milei, en este caso con el proyecto local que quiere llevar adelante en la ciudad, va a querer profundizar esa línea. Eso se ve plasmado permanentemente en las votaciones acá en la ciudad, ¿no? Entonces nosotros, nuestro bloque somos 18 legisladores que hemos estado en total sintonía y unidad y haciéndole frente a toda esta política de Jorge Macri en la ciudad, y nos creemos en condiciones de ir construyendo una alternativa primero para el 2025 y después para el 2027. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. En los últimos días se pudo observar en los mandos ejecutivos del gobierno de la ciudad varios cambios. La salida de Grindetti, la salida de Kravets. También se habla de modificaciones en la Secretaría de la Mujer, en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Vos ves que hay un clima de quiebre interno también en el PRO, más allá de los problemas notorios que puedan existir entre Bullrich y Macri? Adentro aún de los que está bancando a Jorge Macri, ¿hay quiebres? Por supuesto, pero sí se ve, pero yo te digo, yo acá te voy a decir desde mi ámbito más concreto, que es la legislatura de la ciudad, y eso se ve en las votaciones. Cuando vemos que del mismo bloque del PRO hay legisladores y legisladoras que responden a Patricia Bullrich y no acompañan las iniciativas del oficialismo, del Ejecutivo. Entonces vemos que por eso decía que hay una crisis política muy importante en el macrismo en la ciudad, porque el macrismo en sí, propio tiene solamente tres legisladores propios del macrismo. Después tenés
legisladores que responden a Horacio Rodríguez Larreta, 2 legisladores, después tenés legisladores que responden a Ritondo, después tenés otro que responde a Santilli, ahí nomás, con eso son 12, ya con eso ya está en crisis, después a eso se amplía con el bloque de Ocaña, que son otras 3 más, y ahí llegan a 15. Pero por eso vemos que hay una crisis política en la ciudad, porque no logra construir un oficialismo Macri en la ciudad. Entonces, lo vemos en las distintas votaciones. Por ejemplo, cuando fue la discusión con la ley de enfermería, bueno, nosotros ahí fuimos con un dictamen de minoría, ellos fueron con un dictamen de mayoría, termina lográndose el dictamen de mayoría, que implicaba la no incorporación de los enfermeros y enfermeras de la ciudad, y ahí vimos como un sector del radicalismo acompañó y otro no acompañó, es decir, por un voto no logramos nuestro dictamen de minoría, y así con todas las votaciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el proyecto que gobernó a la ciudad hace ya 18 años está en una profunda crisis política y de gestión también, eso. Uh-huh. Andrés, te cambio un poco de tema y te llevo a otro ámbito, porque hoy nos gobierna un sector político, un partido político a nivel nacional que ya no es solo negacionista, sino que reivindica las políticas genocidas del gobierno de la dictadura. Vos, por tu pasado, ¿qué sensación te genera que nos esté gobernando gente que piensa de esta manera? No, me parece lamentable, me parece un retroceso, me parece que es un retroceso para la propia democracia, que justamente se quieran tirar abajo las políticas de memoria y verdad y justicia, pero bueno, esta situación nos obliga a la militancia, fundamentalmente, a redoblar los esfuerzos y a seguir generando conciencia de lo que pasó, que no es pasado, sino que es presente, y obviamente tirar abajo esas políticas de memoria y de verdad y justicia implica y tiene una funcionalidad para seguir desarrollando ellos mismos su política represiva, ¿no? Si acá de algo sirvió la política de memoria y verdad y justicia, es de una enseñanza pedagógica fundamental para toda la sociedad, para que cuando haya conflicto no se resuelva desde el lado de la violencia, sino desde las instituciones y desde la democracia. Entonces, bueno, yo lo veo con mucha tristeza, pero no sin esperanza, porque nuestras madres, nuestras abuelas nos han legado una ética de lucha, y esa ética de lucha permanece viva en nosotros, y sobre esa ética vamos a seguir transitando nuestro camino, y desde ese lugar vamos a construir las alternativas políticas también. Uh-huh. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por el contacto. Bueno, otro día si quieren, voy al piso. Felicitaciones por todo el trabajo, a la radio. Muchas gracias. A la radio también, así que te esperamos. Y a disposición. Dale, te esperamos cuando arranque el año nuevamente, entiendo, y las sesiones. Bueno, estaremos en contacto. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Andrés Lablunda, legislador porteño de Unión por la Patria, en la vuelta completa 1831. Deja tu mensaje en nuestra